Amén y amén. Bueno, así damos inicio, hermano, al estudio de esta noche y le voy a pedir que se vaya en su material a la página número 21. Página número 21 de su material, hermanos. Estamos en de la iglesia y vamos a estar hablando en esta noche acerca de los concilios ecuménicos. Con eso vamos a arrancar en esta noche, hermano, con los concilios ecuménicos. Los concilios ecuménicos. Estamos en la página número 21 de su material. Ahora, fíjese que muchas veces hemos escuchado, hermano, hemos escuchado la palabra el ecumenismo. Ay, que el pastor fulano o el cantante fulano hoy ya se hizo ecuménico. ¿Pero qué es ecumenismo? ¿Qué significa la palabra ecuménico? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la etimología de la palabra ecuménico y ecumenismo? Bueno, lo vamos a ver en esta noche, hermano. Arrancamos. Vamos a hablar de los concilios ecuménicos. Pero primero que nada, ¿qué significa ecuménico? ¿De dónde viene esto? Bueno, la palabra ecuménico viene del griego oikeumene, que significa la tierra habitada o el mundo entero. Eso significa ecuménico. O, como usted lo quiere decir en griego, oikoumene. En el contexto cristiano, que ahí es donde ya le damos sentido a la palabra, en el contexto cristiano se refiere a algo que abarca a todas las iglesias cristianas o que buscan la unidad entre ellas. Eso ya es en el término cristiano. Llamémosle cristiano a la unión de todo, hermano. Entonces ahí es donde cabe la palabra ecuménico. Ahora bien, ¿qué es un concilio ecuménico entonces? Bueno, ya que vimos el concepto de ecuménico, un concilio ecuménico es una asamblea, y ojo con esto, es una asamblea solemne, vea qué interesante, es una asamblea solemne de obispos y de autoridades de la iglesia, convocadas, bueno, presididas principalmente por el Papa, convocadas para tratar y definir cuestiones fundamentales de doctrina, disciplina y unidad eclesiástica o eclesial que afectan a toda la Iglesia universal. Por eso normalmente los concilios ecuménicos son católicos. ¿Por qué? Porque son dirigidas por el Papa o convocadas por el Papa y se tocan temas que hablan acerca de las autoridades de la iglesia, porque están involucrados los obispos y todas las autoridades de ellos, y lo que buscan es ver doctrinas fundamentales de ellos, como por ejemplo la disciplina y la unidad eclesiástica. Eso lo maneja la Iglesia Católica. Todas las doctrinas que existen en la actualidad, tanto de la Iglesia Católica como mucha de la Iglesia Cristiana, que ya lo vamos a ver, todo surgió de los concilios ecuménicos de la Iglesia Católica. Muchas de las doctrinas que maneja la Iglesia Cristiana en la actualidad surgieron de los concilios ecuménicos católicos. Es más, yo se lo he dicho y se lo he comentado varias veces, la Biblia que usted tiene en su mano, Reina Valera 1960, es una Biblia católica. Y nosotros decimos, la Biblia católica porque tiene los libros deuterocanónicos o los libros apócrifos. No es cierto. No del todo es cierto. La Biblia de Jerusalén, que es la Biblia católica porque tiene los libros deuterocanónicos, pero la nosotros es la verdadera, la 60. Hermano, sí es la misma Biblia, patrocinada por la Iglesia Católica. Con la diferencia que no cuentan con los libros deuterocanónicos. Y muchas veces, ya se lo he dicho, y perdón que me lo robe un minuto en esto, y muchas veces los hemos satanizado, hermano, que esos libros son del diablo, esos libros no. Ya los leyó.
Si usted no ha leído los libros deuterocanónicos, no puede hablar de ellos, ni satanizarlos. Primero léanlos. Yo lo invito a que usted los pueda leer. Lo motivo, principalmente los macabeos. Léanlos, les va a servir de mucho. Tiene mucha historia. Hay un libro muy bonito también, Eclesiástico. Te da unos consejos tremendos, hermano. No está de más leerlos, no está malo tampoco. Hay muchas cosas que no están dentro de la doctrina cristiana, pero, como vuelvo y repito, primero, para conocimiento. Segundo, para que no nos veamos como loritos teológicos, hermano, que solo venimos a repetir lo que escuchamos desde un púlpito o de un pastor. Nos van a agarrar, hermano. Mire, yo lo que no quiero, le voy a decir como le digo a mis alumnos, yo no quiero, hermano, que allá afuera me lo vayan a humillar. Yo no quiero que usted afuera, ¿y de dónde viene? Del seminario Esdras, y no le enseñan. Uy. Ah, ok, va, cuando leía católica los leí, gloria a Dios, qué bueno, interesante. Mire, allá afuera lo van a agarrar y sin lástima, hermano. Entonces, es muy importante que usted sepa y conozca para que usted pueda defender lo que usted cree y lo que usted piensa. Entonces, yo lo invito, hermano, a que usted los pueda leer. Léalos, léalos. Le va a dar una riqueza literaria muy buena, muy buena. Ok. Hablando de los concilios ecuménicos nuevamente, hermano, regresamos. ¿Qué es ecumenismo entonces? Ya vimos qué son los concilios ecuménicos, hoy qué es el ecumenismo. Bueno, veamos. Ecumenismo es el movimiento dentro del cristianismo que busca promover la unidad entre los cristianos de diferentes confesiones, entre ellos católicos, ortodoxos, protestantes, etc. Póngale por ahí pregunta de examen. Pregunta de examen. ¿Qué es el ecumenismo? Esta de ley le viene, hermano. Tanto qué es ecuménico como qué es ecumenismo. Las dos le vienen de ley, hermano, en su examen. Así es que ya lo voy cantando. Por lo menos ya tiene ahí, aunque sea para sacarse uno. Ok, bueno, vea. Entonces, el ecumenismo promueve, hermano, la unidad de las diferentes confesiones. Se mencionan ahí católicos, ortodoxos, protestantes, que nosotros no somos protestantes, y porque muchas veces nos llaman, los protestantes, ¿verdad? El protestantismo. Nosotros no venimos de los protestantes. Y ya en historia de la iglesia lo vamos a ir viendo, hermano. Ahora bien, esto que es el ecumenismo, del todo no va a estar establecido hasta que aparezca el anticristo. Que el anticristo no es solo una persona, sino un sistema religioso político, un sistema religioso, un sistema político y un sistema militar. Todo eso está dentro de lo que es el ecumenismo que va a impulsar el anticristo. Bendiciones, hermanita Anita. Estamos en la página número 21. La página número 21. Ok. El objetivo del ecumenismo es superar las divisiones históricas y doctrinales para que los cristianos puedan orar, dialogar, colaborar y testimoniar juntos su fe en Cristo. ¿Es malo? Mire, depende. Yo le voy a contar una historia. Cuando yo estaba estudiando teología, estaba a punto de graduarme, por años yo he conocido a una persona, un anciano de los Testigos de Jehová. Fuimos muy buenos amigos. Y él insistía en llegar a platicar conmigo. ¿Ok? Hagamos algo. Platiquemos, pero las diferencias de iglesia quedan afuera. Vamos a hablar de la Biblia. Lo que la Biblia dice. Con esa condición, yo acepto que nos reunamos a hablar. Perfecto, me dijo. Hablemos lo que la Biblia dice. Yo no voy a creer en tus libros. Yo no voy a creer en tus atalayas. Yo voy a creer lo que la Biblia dice. Y vamos a poner las dos. Tanto la traducción al Nuevo Mundo, que es la que tú ocupas, como la Valera, que es la que yo ocupo. Y sacamos conclusión. Perfecto, me dijo. Así estuvimos varios domingos, hermano. Y mire, platicamos a veces hasta 2 horas. Nunca peleamos. Nunca discutimos.
porque hablábamos de la Biblia. Claro, el tipo quiso persuadir, no pudo. Yo conocí hasta el cuartel general de los testigos de Jehová, de Casa Betel. Fuimos allá hasta los precursores y toda la cuestión. Pero ¿a qué quiere llegar con esto, hermano? Cuando usted está bien cimentado en su fe, número uno, no pelea. Número uno, usted no pelea. ¿Quiere ver una persona que no tiene argumentos? Ve a una persona pleitista. Ve a una persona que se enoja, que la ira le gana. Usted ve que una persona de repente se enoja. Con él no se puede dialogar. Con él no se puede tener una mesa redonda, hermano. Un diálogo, un debate, no se puede. Y yo lo que quiero es que usted, como estudiante de teología, usted pueda expresar sus argumentos de la manera más tranquila. ¿Quiere saber si usted está preparado o no para debatir, para platicar? Vea cuando le critican su iglesia cómo se pone, o su pastor. Si usted se enoja, todavía no está preparado para debatir. Todavía no está preparado para debatir. Si usted es de los que se molesta cuando le cuestionan las doctrinas de la iglesia, el diezmo y todo eso, y empieza a querer ofender a un fulano, todavía no está preparado, hermano, para debatir. Ah, es que es un pacto con Dios. No está acostumbrado para debatir todavía. No puede, porque se enoja. Pero para eso estamos aquí, para aprender. Cuando usted escucha una diferencia a lo que nosotros creemos, entonces, ¿cómo está la...? No, tranquilo. Hermano, mire, ¿cree que podemos dialogar? Explíqueme tal tema. Es muy diferente. Y por eso le digo, veamos cómo estamos, hermano. Y cada vez que, cada tiempo que pasa, a medida que nosotros vamos teniendo más conocimiento, debemos de manejar más nuestro carácter a la hora de dialogar. Mire, el objetivo del ecumenismo hasta cierto punto no es tan malo. Porque lo que quiere es quitar las divisiones. Ahora, ojo con esto. La doctrina sí no se mueve. La doctrina no se cambia. Y si usted ve, mire, fíjese que a veces somos bien chistosos, hermano. Porque tenemos de menos a la iglesia católica. Y toda la doctrina que maneja muchas de las iglesias cristianas, no es la católica, ¿vieron? ¿De dónde cree que viene? ¿De dónde cree que viene la divinidad de Cristo y todo eso? ¿Quiénes creen que fueron los que establecieron esa doctrina? La iglesia católica. ¿Está mal? No le estoy diciendo que está mal. Le estoy diciendo históricamente de dónde viene. Tremendo. Sigamos. Para comprender del todo la función de los concilios en la historia de la iglesia, hay que tener presente que, número uno, en ellos sustancialmente se trataban de problemas dogmáticos y de su formulación teológica, pero también que su ambiente en ningún caso estaba exclusivamente, ni siquiera principalmente orientado a lo académico teológico. En su mayoría eran dogmas. La mayoría de los concilios ecuménicos fueron para tocar temas dogmáticos. ¿Y qué es algo dogmático? Que no tiene un fundamento bíblico. No tiene un fundamento bíblico. Eso es un dogma. Un dogma de fe es algo que no tiene un fundamento bíblico. Es muy diferente a una doctrina. ¿Cuál es la diferencia entre una doctrina y un dogma? Por ejemplo, una doctrina sostiene que María fue virgen. La Biblia lo menciona.
un dogma. ¿Qué es un dogma? Que ellos sostienen que María fue virgen antes de tener a Jesús y después de tener a Jesús. Que fue María siempre virgen, dice ellos. Eso es un dogma. Porque la Biblia menciona y habla que María tuvo muchos más hijos. Interesante. Ahora bien, entonces todos estos temas se tocaban en los concilios ecuménicos. Las discusiones tenían un fuerte sello político y político eclesiástico. Se desarrollaban sobre todo a partir del siglo V, entre los partidos que se agrupaban, unos en torno al patriarca de Alejandría, otros en torno al obispo de Jerusalén, otros en torno al patriarca de Antioquía o de Constantinopla. En tales discusiones, Antioquía era el portavoz de Oriente y Alejandría el de Occidente. Todas estas escuelas, que se acuerda que las vimos y que en la clase pasada de tarea le quedó que usted iba a transcribir lo que yo les mandé en las diapositivas, porque le dije, la próxima clase yo me voy y solo explico asumiendo que usted copió, usted llenó y usted estudió. Ok. Entonces, estas escuelas o corrientes, o como le quiera llamar, sobresalían siempre la de Antioquía y la de Alejandría. Entonces, ellos empezaron a tener esas divisiones y lo que empezaron era a formar los concilios para dejar las bases. Las bases. Bueno, por ejemplo, el día de hoy les va a quedar como tarea la película El nombre de la rosa. Ya les voy a mandar por ahí el link. Por cierto, el hermano Sebastián nos ha creado un canal de Telegram donde ahí se van a estar subiendo mucha de la información que usted está escuchando. Y ahí está el link de la película que el hermano Sebastián tuvo a bien de subirla. Está en una calidad muy buena, muy buena. Él me estuvo mostrando unos videos y está muy bueno. Si usted no tiene Telegram o no lo sabe usar, me escribe al privado y con gusto le vamos a enviar el link para que usted la pueda ver desde su computadora o desde su celular. Si usted tiene Telegram o le es fácil bajarlo, descargarlo, que le va a servir porque no solo esta vez lo vamos a ocupar, sino que también en varias ocasiones, porque vamos a estar subiendo mucha información. Entonces descargue el Telegram, no le pesa nada, no le va a pesar nada en su teléfono. Entonces, por ahí vamos a dejar el link, por ahí con el hermano Seba nos vamos a poner de acuerdo después y les vamos a enviar el link con respecto a esta película. ¿Por qué se los menciono ahorita? Porque ahí se da una división, ahí se dan unos concilios. Entonces, usted va a entender mucho más esta película después de estas clases. Y a medida que vayamos viendo la materia de historia de la iglesia, usted le va a ir encontrando mucho más sentido a la película, le va a ir encontrando mucho más sabor. Yo le digo, yo me enamoré de esa película hace, ¿qué? 20, 30 años que la vi y no sabía qué tanto me iba a servir en el futuro. La he vuelto a ver, la he visto, por cierto, hoy en la tarde la estaba viendo nuevamente y reestudiando algunas cosas para podérselos poner en el cuestionario, que también les va a quedar, porque no solo va a ser ver la película, sino llenar un cuestionario que se les va a dejar. Entonces, se aprende mucho, hermano. Son muchas de las cosas que las que estamos viendo ahorita que se tocan dentro de la película. Ok, habiendo dicho eso, era necesario o es necesario recalcar el entramado político y político eclesiástico de aquellas discusiones por las enormes consecuencias que ahí se surgieron para la historia de la iglesia y especialmente por la desobediencia que ellas mismas contribuyeron a provocar entre la iglesia oriental y occidental. Ellos crearon una división, una separación. Se separa la iglesia, aparece la iglesia ortodoxa y aparece la iglesia apostólica romana, que ya lo vamos a ver más adelante. Aparecen queriendo los dos poner papa, eso lo vamos a ver más adelante. Pero todo comenzó, hermano, por los concilios ecuménicos, porque ellos querían imponer sus reglas. En esta película se mencionan ahí, aparecen unas órdenes sacerdotales y queriendo explicar algunas cosas que usted las va a ver dentro de la película. Entonces, siempre los concilios trajeron división.
Siempre en los concilios hubo pleito, pero también hubieron las bases, hermano. Hubieron las bases de lo que ellos dejaron establecido, que también, como le repito, hasta la fecha, la Iglesia Cristiana Evangélica maneja algunas de ellas. Veamos algunos concilios importantes, hermano. ¿Y qué fue lo que se tocó? Para ponerle un ejemplo. Son varios, hermano. Aquí yo le he puesto nada más 4, pero son aproximadamente entre 15 a 21 concilios. Que de tarea les voy a dejar también por ahí los más importantes para que los investigue, averigüe qué fue lo que se tocó, quién fue el que lo convocó, a dónde se dio, pero eso más adelante. Ok, veamos los concilios de la iglesia primitiva. Hoy usted ya entendió que es un concilio y ya entendió que es un concilio ecuménico, ya lo sabe, ya lo expliqué. Entonces, de los primeros concilios está el concilio de Nicea. ¿En qué año se dio el concilio de Nicea? Bueno, en el año 325. ¿Qué decisión hubo en ese concilio? ¿A qué acuerdo se llegó? Bueno, se llegó al rechazo del arrianismo, que fue una propuesta que dio este hombre llamado Arrio, que más adelante lo vamos a ver. También se estableció que el Hijo, es decir, Cristo, es una sustancia con el Padre, que son lo mismo, y también se estableció que Cristo es plenamente divino. Él es un ser divino, o sea, es un Dios. ¿En dónde se estableció esto? En el concilio de Nicea. Antes que me le vaya a agarrar feo y me diga, pastor, pero la Biblia dice que Cristo es Dios. Sí, hermano, sí, solo estoy explicando los acuerdos que se llegaron en cada uno de estos concilios. No estoy diciendo que ellos fueron los que escribieron en la Biblia esto, no, la Biblia ya lo mencionaba, hermano, pero ellos dejaron en claro los acuerdos en que llegaron en cada uno de estos los concilios. En el concilio de Nicea se llevó el acuerdo de el rechazo al arrianismo, a la idea de Arrio. Se llegó el acuerdo a que el Hijo es en sustancia con el Padre y que Cristo es plenamente divino. Otra de las cuestiones en el concilio de Constantinopla. En el concilio de Constantinopla, eso se da en el año 381. ¿Y qué fue lo que hizo? Bueno, se confirma el concilio de Nicea, es decir, hey, lo que se hizo en el concilio de Nicea sigue vigente. También se da por establecido que Cristo fue plenamente humano. Se establece y se dice, sí, Cristo tenía la parte divina, pero también tiene la parte humana. Eso lo manejaban ellos. Más adelante aparece pues lo que es la unión hipostática, que es la unión de lo divino con lo humano. Ya lo vamos a ver más adelante. Y también se afirma la deidad del Espíritu Santo. Se dice, el Espíritu Santo es Dios también. Todo esto se estableció en el concilio de Constantinopla. También está el concilio de Éfeso en el año 431, donde se rechazó el nestorianismo. Néstor propuso una teología, la cual fue rechazada. No se preocupe por aprender del arrianismo, del nestorianismo. Más adelante los vamos a ir viendo. Más adelante les voy a explicar a qué se refería cada una de estas propuestas. Y también se estableció que Cristo es una persona. Eso fue lo que se estableció. Cristo es una persona. No era un ser solamente divino, sino que fue un ser mortal al igual que usted y yo, un ser humano. También se dio el concilio de Calcedonia en el año 451, donde se estableció las dos naturalezas de Cristo, que son inseparables. Cristo tiene las dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. A eso se le llama la unión hipostática, teológicamente hablando. Y Cristo a la vez humano y divino en una sola persona. No se hizo esa separación, sino que hay momentos que aparece la parte humana de Cristo hablando y hay momentos que aparece la parte divina. Por ejemplo, en la cruz del Calvario, cuando él le dice, Eli lama sabactani, mío, ¿por qué me has abandonado? Y hay mucha gente que no entiende la doctrina de la Trinidad o del Dios Trino, y muchas veces tristemente aún
dentro de la Iglesia Cristiana Evangélica no se maneja bien la doctrina trinitaria. Entonces la gente dice, ¿cómo es posible que Dios estaba hablando a él mismo? Porque como no conocen la doctrina trinitaria, creen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona, y no es así. Eso es lo que los testigos de Jehová no entienden cuando se les dice que Jesús es Dios. Entonces cuando estaba en el huerto de Getsemaní se estaba orando a él mismo. Cuando él dijo, Padre, si fuera de mí pasa esta copa. O sea, él es el Padre. No, uno trata de explicarles a ellos la doctrina trinitaria, la doctrina de la Trinidad, la cual muchas veces les cuesta a entenderlos a ellos y también lastimosamente dentro del pueblo cristiano evangélico no la sabemos explicar. Por ejemplo, yo le garantizo, hermano, y no con afán de molestar a nadie, pero yo le garantizo que agarro 4 personas aquí y les digo, explíquenme la doctrina de la Trinidad, los 4 me van a decir cosas totalmente distintas, porque no la conocemos. Ahora, tendríamos que conocerla porque ya llevamos doctrinas bíblicas, uno. Y si usted llevó doctrinas bíblicas uno conmigo y no maneja la doctrina de la Trinidad, créanme que lo voy a regresar, hermano, doctrina uno, que la vuelva a llevar. Esos fueron los concilios de la iglesia primitiva. Los concilios que se dieron, los principales, hermanos, los más sobresalientes. Vuelvo y repito, fueron varios. Ahorita solamente le he puesto 4, pero como tarea le voy a dejar por ahí algunos concilios para que usted los investigue. De tal manera, así como lo he puesto yo acá, de la misma manera usted lo va a investigar para que conozcamos un poquito más acerca de los concilios ecuménicos. La iglesia medieval y el papado. La iglesia medieval y el papado. Yo sé que ya sé que usted ha escuchado el término la Edad Media. Es que esa película es de la Edad Media. ¿De cuándo a cuándo comprende la Edad Media? ¿En qué momento se dio la Edad Media? Está la Edad Antigua, la Edad Media y la Edad Moderna. ¿Con qué evento surge la Edad Moderna? Ya lo vamos a ver más adelante. Ahorita nos vamos a enfocar en lo que es la Edad Media, porque surge la iglesia medieval, es decir, la iglesia de la Edad Media, y surge algo muy importante dentro de la iglesia católica, que es el papado. La iglesia empezó a agarrar el nombre ya no de iglesia cristiana, como lo hemos estudiado anteriormente, sino que fue adoptando el nombre de iglesia católica. Iglesia católica, apostólica y romana. Le empezaron a llamar más adelante así. Pero ya en la Edad Media, la iglesia tomó mucha fuerza por un movimiento que se dio, que es el que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, la iglesia medieval fue lo más horroroso que pudo existir, porque hizo unas atrocidades que usted no se imagina. ¿Y sabe por qué la iglesia pudo lograr esas atrocidades? Por la ignorancia del pueblo. Como desconocían y empezaron a meter la famosa teología del miedo. Teología que funciona hasta la fecha. Teología que se predica en los púlpitos y funciona exitosamente. Porque le meten miedo a la gente y mucha gente no se va de las iglesias, no por convicción, sino que por miedo. Y mucha gente se siente más orgulloso de su iglesia que del mismo Cristo. ¿De dónde viene esto? Todo esto, de aquí, hermano, de la iglesia, de la Edad Media. Y ya lo vamos a ver. Entonces, empezaron a meterle a la gente el miedo, empezaron a sacar de la Biblia, y aquel que quería razonar era visto como hereje. En la actualidad pasa exactamente lo mismo. Si usted empieza a cuestionar los movimientos eclesiásticos que le dicen, usted es hereje. A mí 2 veces me callaron en clase, hermano, cuando yo empecé a cuestionar a los pastores. ¿Y aquí por qué hacen esto y enseñan esto? 2 veces me llamaron aparte y me dijeron, mire, le recomendamos que no pregunte eso. ¿Por qué? Porque lo pueden expulsar. 2 veces me callaron.
Hubo otro que él lo que me dijo, y a mí me encantó lo que me dijo. Me dice, Luis, vos hablas así, me dijo, abiertamente, porque tu vientre no depende de esta organización. Pero aquellos que su vientre, cuando estoy hablando de vientre, estoy hablando de la comida, depende de la organización, jamás van a poder hablar así, aunque sepan los errores o los problemas que se ven. ¿Dónde surge todo esto? En la Edad Media, donde a la gente la callaron, donde a la gente no le permitían pensar, donde a la gente le metieron miedo. Veamos la iglesia medieval y el papado. El periodo medieval o la Edad Media duró desde la caída de Roma en el año 476 después de Cristo hasta la caída de Constantinopla en el año 1453. Ese tiempo abarca la Edad Media, desde la caída de Roma en el año 476 hasta la caída de Constantinopla en el año 1453. Póngale por ahí pregunta de examen. ¿De cuándo a cuándo comprende la Edad Media? Desde la caída de Roma hasta la caída de Constantinopla. Fíjese que yo a lo lejos recuerdo, no sé si me equivoco, un día le voy a preguntar de esto, un día de esto le voy a preguntar a la doctora Jaco. Creo que ella tenía un libro que se llamaba La caída de Constantinopla. No sabía, me hubiera leído en aquel entonces, era un niño, hermano, tenía como 8 o 10 años, creo, y me acuerdo de ese, que era un libro, yo, lo que no me recuerdo si lo tenía ella o no, pero me llamaba mucho el nombre, Constantinopla. Yo no sabía ni qué era eso en ese entonces, hermano. Pero para que se tenga una idea, la época medieval parte o da inicio desde la caída de Roma en el año 476 hasta la caída de Constantinopla en el año 1453. Se da la división de Roma, cae Roma, se divide el imperio y eso lo vamos a ver más adelante. La iglesia ocupó un lugar destacado en las instituciones de la Edad Media. Ojo con esto, hermano. Recuérdese que a medida que el tiempo ha ido pasando, los sistemas han ido cambiando. A medida que los tiempos han ido pasando, los sistemas han ido cambiando. Por ejemplo, un sistema que estaba antes era el sistema de la esclavitud y era visto con normalidad. El sistema de la esclavitud era visto con normalidad, hermano. Mire, hay una película, no recuerdo cómo se llama, voy a buscarla nuevamente, pero habla acerca del periodo de la esclavitud aquí en América, donde unas personas de raza blanca tenían como esclavos a negros que los castigaban, los maltrataban, pero el domingo los tenían sentados en el culto, hermano, escuchando palabra de Dios, porque ellos eran los pastores. Así de tremendo, hermano. Así de duro. Y la persona afroamericana y quería rebelarse al sistema. Y lo que terminaban eran castigándolo. Y el domingo estaban, hermano, ahí dando la misa, dando la palabra de Dios. Cualquier parecido es pura coincidencia. Sigamos. Mire. Vea qué interesante esto. A pesar, bueno, la iglesia fue la guía espiritual de la época. Mire, fue todo un sistema, hermano. Cayó el sistema que estaba, que era el sistema de conquista, el que llegaban los imperios y conquistaban. Acabó eso con la caída de Roma y empieza a surgir un nuevo sistema, que es el que empezó a funcionar, que es lo que vamos a ver ahorita. Pero la iglesia tomó un papel muy importante porque fue la guía espiritual de la época. A pesar de su importancia, no pudo mantenerse al margen del sistema vigente llamado el feudalismo. Y esto vino a ser pedazos, hermano. Un sistema. Ahora, llamémosle así, fue necesario tal vez, o fue parte de la historia que no la podemos obviar. Y surge el sistema del feudalismo. Si usted llevó la materia de sociales, se va a acordar que esto lo veíamos allá entre noveno y bachillerato. Veíamos el feudalismo.
El feudalismo, pues empezó la organización del sistema feudal, es decir, los gobiernos en manos de los nobles. Ese fue el sistema que tomó vigencia en la época medieval, el feudalismo. Ahora bien, ¿qué es el feudalismo, hermano? Démosle amplitud a este movimiento, a este sistema. El feudalismo fue un sistema político, económico y social. Póngale por ahí pregunta de examen también, que esta de ley le viene, hermano, que es el feudalismo. Y cuando le preguntan, no estoy viendo estudios sociales, digan, estoy viendo teología, pero nos están enseñando muchas cosas interesantes. El feudalismo fue un sistema político, un sistema económico y un sistema social que predominó en Europa durante la Edad Media, especialmente entre los siglos 9 y 15, es decir, entre los años 800 y 1400. Ese fue cuando predominó el sistema feudal o el feudalismo. Este sistema estaba basado en la relación de dependencia entre los señores y los vasallos. Los vasallos son los sirvientes, eso significa vasallo. Estaba esa dependencia. El señor dependía de los vasallos y el vasallo dependía del señor. El rey o un noble, así se le llamaba. Hoy decimos, no, es que él es bien noble cuando es una persona buena gente. No, los nobles, hermanos, se les conocía a los reyes. Miren, o las personas con comodidad, llamémosle así, con comodidad. El rey o un noble, es decir, el señor feudal, entregaba tierras, es decir, los feudos. Feudo es tierra. Entregaba tierras a cambio de lealtad, de servicio militar o de tributo. A su vez, los campesinos trabajaban esas tierras a cambio de protección y una parte de la producción. Ese era el sistema feudal. Vea qué tremendo. Estaban los señores, los dueños de la tierra, que se les conocía como los feudales, y ellos tenían a su cargo o podían conseguir a los vasallos, que eran los sirvientes. ¿Qué les prometían los señores feudales a los vasallos? Bueno, yo te voy a dar tierra, te voy a dar donde vivir, te voy a dar protección y te voy a dar parte de la producción. No crea que le daban producción de primer nivel, hermano, si le daban lo peor. Y vea qué interesante, hermano. Vea qué interesante. Si por le digo, cuando uno estudia esto y el feudalismo y ve lo de la iglesia, de verdad que da asco todo lo que hicieron. Mire. Y los señores, los feudales, como eran muy inteligentes, la gente les producían todo lo que usted se puede imaginar, hermano. Leche, azúcar, todos los granos básicos. Y las personas, el sistema feudal, les daba parte de la producción. Después que apareció la moneda, de ahí después que les pagaban, les dijeron que les iban a dar salario, les iban a empezar a pagar. Vea qué interesante y que de verdad que no sé ni qué da. Los señores feudales le pagaban a la gente. Pero los vasallos no tenían a dónde más ir a comprar que las cosas del señor feudal. O sea, le pagaban al vasallo, el vasallo tenía dinero, y para ir a comprar, ¿a dónde iba a comprar? A las tiendas del señor feudal. ¿A quién mismo le iba a dejar el dinero? Al señor feudal. Era una rueda de caballitos, hermano. Una rueda de caballitos. ¿Te pago? Ok, va. Y ahí quedaba el señor esperando. Hoy te voy a vender. Y me vas a comprar con lo mismo que te acabo de pagar. Como dicen por ahí un dicho, haciendo más rico a los ricos. ¿Usted es socialista? No, en ningún momento. Exactamente. Correcto, mi hermano. Mi hermano Jerónimo. De ahí que aparece la reforma agraria y un montón de relajos por ahí. Mire,
Es tremendo, hermano. Entonces, la iglesia vio que eso funcionaba. Y como tuvieron un plan maquiavélico a modo de que como se empezaron a dar los problemas entre la iglesia de Alejandría, la iglesia de Constantinopla, y todos ellos querían triunfar, entonces empezaron a desarrollar también ellos, dentro de ellos, un sistema feudal, que ya lo vamos a ver más adelante. La iglesia también se feudalizó, proceso que le originó diversas dificultades. Además, la iglesia se enriqueció en forma fabulosa, porque al morir los obispos, sus propiedades quedaban en manos del papa. ¿Y a quién cree que ponía la iglesia católica como los obispos? La gente de dinero. Cualquier parecido es pura coincidencia, hermano. Mire, tremendo. Mire, qué interesante esto. La iglesia empezó a agarrar el mismo modelo. Empezaron a darle puestos a gente de dinero, porque sabían que el día que moría, ¿a quiénes le iban a quedar todas las propiedades? A la iglesia. ¿Sabe qué hacen las iglesias modernas hoy? Los terrenos los tiene que poner a nombre de la organización. Porque el día que lo echen o el día que lo quiten, el terreno es de ellos. Yo tengo mi terreno, yo pongo mi iglesia y quiero afiliarla a usted. Sí, le damos chance que la afilie, pero el terreno ya no va a estar a nombre suyo. Tiene que ponerlo a nombre de la organización para que le demos el logo. Para que usted tiene que pagar la marca. Y usted ya no es dueño del terreno. Y el día que lo echan. Y el terreno le queda a la organización. No, si es un asco, hermano. Un asco todo lo que hicieron aquí desde la época del feudalismo. Así como lo oye. Y hoy las iglesias cobran la marca. Cobran la marca, hermano. Le estoy hablando de primera mano porque yo sé lo que le estoy hablando. Y si usted no paga la marca, no puede tener el logo. ¿Dónde se origina todo esto? En el sistema feudal. Mire, vea qué interesante, hermano. Los obispos administraban los negocios y los asuntos espirituales. Eran señores feudales que recibían importantes donaciones. Este sistema llegó a ser de gran beneficio para las pretensiones de Roma, porque no había rey o señor tan fuerte que pudiese competir con el poder y la influencia papal. El papa, el sistema religioso, hermano, tomó tanta fuerza y fueron tan inteligentes que se unieron, hicieron alianza con el feudalismo, con los señores feudales. ¿Sabe qué hizo la iglesia? Para que tenga una idea. Le dijeron a los señores feudales, mira, danos chance de entrar en el sistema y nosotros vamos a adoctrinar a la gente para que sea sumisa a ti. Les vamos a sacar la Biblia, no la van a leer, sino que van a creer lo que nosotros les decimos. Ok, le dijo el señor feudal, démosle. Pero yo pongo mis reglas también. Y empezó la iglesia a cobrar también. Como aquí todos sacan su tajada. Llega el sacerdote, porque lo ponía el sistema, en una aldea o algo por el estilo, era el que se encargaba de adoctrinar, el que enseñaba la doctrina. Por eso me acuerdo que así decía mi abuelita, ay, que le enseña la doctrina. Imagínate cuándo viene esto.
Entonces él reunía a toda la gente de la aldea y los empezaba a adoctrinar. Y unas cosas que le decía es, mire, el Señor es bueno. Cuando le digo el Señor, estoy hablando del Señor feudal. Usted tiene que ser agradecido con él. Páguele tributo. Y empezó a someter al pueblo, a hacerlo sumiso. Pero la iglesia empezó a ver que eso funcionaba y generaba dinero. Entonces dijeron, ya no dependamos del Señor, sino que pongamos nosotros nuestro propio líder. ¿Y quién cree que se inventaron? El Papa. Ya no iban donde el señor feudal, sino que hicieron donde el Papa. Y el Papa llegó a tener tanto poder que estuvo después encima de los reyes y sigue estando encima de los reyes. El Papa es el ser humano que puede entrar a cualquier país sin ningún problema. Sin ningún problema. Y todos los presidentes que donde él llega le tienen que inclinarse y besarle la mano. Está encima. Desde la época del feudalismo, hermano, ellos fueron tan pensantes, tan inteligentes, que no, hombre, creemos nuestro propio sistema. ¡Pum! Se ponen arriba. Y elevan al Papa. A nivel de estar encima hasta de los reyes. ¿Y cuál fue la teología del miedo? No, con Dios no se meta. Nosotros venimos en nombre de Dios. Y podemos hacer destrozos, pero de los hijos de Dios no se habla. Cualquier parecido es pura coincidencia. Hacen destrozos, pero del siervo de Dios no se puede hablar, porque Dios lo va a castigar. Sigamos. Veamos algunas características, hermano, de este periodo. Veamos algunas características del periodo, del feudalismo, dentro de la iglesia. Estamos en la página número 23 ya. 9.1. ¿Qué pasó? Preparación del clero. La preparación ministerial comenzaba desde la infancia. Una familia devota decidía a menudo, por sugerencia de un sacerdote, dedicar a sus hijos a la iglesia. Otros eran dejados con un abad, que vamos a ver que es una abadía, un abad y todo eso, y eran educados como monjes. Aprendían latín, liturgia, canto recitado y el calendario eclesiástico. Eso empezó a surgir. Llegaba el clero, cuando le hablo del clero, estoy hablando de los religiosos, llegaban a la casa. Obviamente llegaban donde los señores pudientes. Siempre los líderes religiosos a los pobres ni los van a visitar. Ni los van a visitar, ni los ven, hermano. Ni los ven. Mire, llegaban los líderes donde estas personas y les sugerían y les decían, mire, sería bueno que su hijo se comprometa con Dios. Vean la maquinación, hermano. Porque ellos analizaban la gente que tenía dinero, ok, este lo podemos agarrar, lo afianzamos y cuando ya lo tengamos, la riqueza va a pasar a nosotros. Y empezaron a influenciar a la gente y a decirle, mire, su hijo debería de servir a Dios, conságrelo. Y si la familia era muy devota, como acuérdese que perdón lo que lo voy a decir, pero así es. Usted sabe que la religión es el negocio mejor del mundo, uno de los mejores negocios del mundo. La religión. Porque juega con los sentimientos y las emociones del ser humano. Y como somos seres emocionales. Mire, les dijeron dediquen a sus hijos. Y otros lo que hacían era, los llevaban donde el abad, que era el encargado de una abadía, de un lugar, de un colegio, llamémosle así, religioso, y los metían de monjes.
a que fueran monjes, diferentes monjes. Estaban los monjes franciscanos, los dulcenitas y un montón de monjes que había. Y a los niños los preparaban y se dedicaban a la iglesia. Era armamento para ellos, porque después los ponían a servir y a que se reprodujeran, a que hubiera más gente que llegara a la iglesia. Y la riqueza de ellos, al morir, se iba para el Estado, se iba para la iglesia. Vea si no era negocio redondo. Vea si no era negocio redondo esto. A cambio les enseñaban latín, les enseñaban cómo se manejaba la liturgia, obviamente si ellos tenían que seguir con el negocio. Les enseñaban canto recitado y el calendario eclesiástico. Ya cuando los jovencitos habían crecido, los mandaban a una diócesis. Por eso usted ve las arquidiócesis, las diócesis, porque ellos los desplazaban. A los que veían más buzo. Ah, no, hombre, ya maneja bien el latín, ya maneja bien la liturgia, mandémoslo a tal lado y que sea el sacerdote de ese lugar. Y conquistamos una nueva aldea. Sí, hermano. Y eso no ha cambiado. Si no, vea todas las diócesis que hay. Y la iglesia que le queda más cerca es la suya. Por ejemplo, nosotros estábamos cerca de la iglesia de San José de la Montaña. Y el sacerdote de ahí se llamaba Jesús Delgado. Y el que estaba encargado de toda la zona, supuestamente encargado. Pero él llegaba a visitar a la gente que llegaba a su iglesia en buenos carros. Pregunte si llegó alguna vez a la casa de nosotros. Y la vez que llegó, que se le invitó para que fuera a bendecir la casa, se le pagó. No, si yo hablo con conocimiento de causa, hermano, si yo he vivido, yo conozco todo esto. La familia, solo imagine esta locura. La familia recibieron una herencia, mandaron a hacer la casa y le pidieron al sacerdote Jesús Delgado que fuera a bendecir la casa. Oiga la locura, hermano. Y mire, llega el sacerdote, va con el monaguillo, anduvo tirando saumerio por toda la casa, bendecida. Sí, hocus pocus y todo lo que ellos dicen, va, tiró agua bendita y toda la cuestión. Ya la casa estaba bendecida por el sacerdote. Eso fue en la mañana. En la tarde hubiera visto la bendecida que hubo, hermano. De entrada, un barril de cerveza, para que usted tenga una idea. Nunca había visto yo un barril de cerveza en mi vida. Ahí lo llevan. Orquesta en vivo. Y un montón de gente que a saber quién era, hermano. Pero en la tarde había una gran chonguenga. Nosotros como adolescentes, ¿qué sabíamos? Nosotros lo que nos abrieron los ojitos fue el barril. El barril de cerveza, que nosotros éramos los encargados. No, hombre, si mire, nos acostábamos así, agarrábamos la manguera, nos dejábamos caer la cerveza. Después de haber estado con el sacerdote ahí tirando el saumerio. Pero a nosotros nos habían enseñado que eso estaba bendecido. No, sí, que por eso le digo, la religión es el negocio más grande que existe, hermano. Sigamos. El sacerdote era el líder de la comunidad en la cual él vivía. Actuaba como practicador en las disputas, era consejero, era director de procedimientos religiosos. Llegó un tiempo, hermano, que el sacerdote hasta la hacía de doctor. Él recetaba. Él conocía un poquito de hierba y a los medios que aprendí, pum, le daba a la gente la medicina. No, el líder religioso llegó a tener un poder muy grande. Y las familias se sentían grandes porque el sacerdote llegara a la casa de ellos a visitarlo.
Y mucho más bendecidos, hermano, que de la familia saliera un sacerdote. Nosotros teníamos de vecinos, hermano, ellos tenían una tienda, que su familia, la mayoría eran sacerdotes. Y todos igualitos, hermano, peloncitos, el bigotillo aquí. Solo había uno que creo que o no lo aceptaron o no fue que pasó, que era el dueño de la tienda, Don Meme. Y ahí los demás hermanos eran sacerdotes y las podían. Eran muy amigos del clero, eran muy conocidos en la iglesia San José de la Montaña. Nosotros, yo le digo, en mi infancia, yo me recuerdo de todo eso, yo lo veía hasta cierto punto, lo veía algo normal, porque así nos habían enseñado. Hoy, qué estudio, digo, qué bárbaro. Qué increíble lo que la iglesia ha hecho. El sacerdote debía enseñar, número uno, el Padre Nuestro. Tenía que enseñar el credo. Tenía que enseñar los 10 mandamientos. Me imagino, hermana Rosende, toda la herejía que nos enseñaron. El significado de los sacramentos. Son 7. Yo le digo, yo no hice la primera comunión, pero bien me acuerdo que me podía todas esas cosas. Yo me lo aprendí. Me aprendí el Padre Nuestro, me aprendí el Ave María, me aprendí el credo de los apóstoles, los sacramentos. Los sacramentos son 7. El bautismo, la confirma, la primera comunión, todo. Realizaba también las prácticas de la confesión. Se iba el sacerdote, se metía aquella urna y ya llegaba la persona a confesarse. Pastor. Igual, es lo mismo. Padre, me vengo a confesar delante de usted que he pecado y he hecho esto y esto y esto y esto y esto. Ok, anda a rezar 5 Padres Nuestros, 3 Aves Marías y quedas absuelta de todo pecado. Si la mujer era bonita, el padre no solo le decía que fuera a repetir Ave María y Padre Nuestro. Al igual que pasa en la actualidad. Pastor, quiero consejería, sí. Venga. Pastor, mi esposo me maltrata. Y si la mujer está bonita, hermana, deme el número para seguir en contacto con la consejería. Y termina resultando que se mete con la hermana. O parecen los soñadores de sueños. Por ahí va. Es que mira, hermano, yo soñé que Dios me decía que su hija tenía que estar conmigo. Igual que una persona que decía, hermano, milagro, Dios me hizo un milagro. ¿Qué pasó? Mi mujer no podía quedar embarazada. Porque yo era estéril, hermano. Y le contamos al pastorcito y él se la llevaba en las noches a orar, hermano. Y gracias a Dios, hoy ya quedó embarazada. Sigamos. Se entendió, bueno, y si no, pues. Mire, el sacerdote debía visitar también a los enfermos y a los moribundos para presentar la extrema unción. De todo eso se encargaba el sacerdote. De todo eso. Y manejaba y manipulaba muy bien a la aldea. Por eso usted ve que el mismo sacerdote lo bautiza, la primera comunión, la confirma, lo casa. Y si se muere pronto, le da la extrema unción también. Todo esto viene desde el feudalismo, hermano. Todo esto viene, y por eso usted ve que la iglesia cristiana agarró casi la misma tradición.
La misma tradición. Mire, la iglesia tenía un poder tan grande que antes no existían las alcaldías. ¿Dónde lo asentaban a usted? ¿Cuándo le iban a bautizar? ¿Cómo le vas a poner al niño? Decía el sacerdote. Fulano de tal. Si lo bautizaba, yo te bautizo. Nombre del Padre, te vas a llamar fulano de tal. Y ahí se hacía un acta. Y se guardaba en los archivos de la iglesia. No existía la alcaldía. Y las actas de defunción también de la gente que moría, había un registro dentro de la iglesia, porque toda la iglesia había tomado una fuerza muy grande en la época medieval. Veamos el papado en la época medieval, hermano. Lo más notable durante los 10 siglos de la Edad Media es el desarrollo del poder papal. El Papa es la cabeza de la Iglesia Católica, Apostólica, Romana y jefe del Estado de la Ciudad del Vaticano. Eso es el Papa, para que tengan una idea. Es la cabeza, es la máxima autoridad, lo más alto que pueda haber de la Iglesia Católica, Apostólica, Romana y jefe del Estado de la Ciudad del Vaticano. ¿Por qué se llama Iglesia Católica, Apostólica, Romana? Usted ya lo ha escuchado. Y yo le he puesto que le pregunta a muchos católicos por qué se llama así, no sabe. Católica, por el nombre que se le dio, que se acuerda que lo vimos que significa universal, porque ellos decían que toda la iglesia pertenecía a eso. Apostólica, porque ellos dicen que viene la sucesión apostólica. No porque mantienen la doctrina apostólica, fuera muy genial, hermano, que ellos manejaran la doctrina apostólica, porque fue lo que los apóstoles enseñaron, pero no se llama apostólica por eso. Se llama apostólica por la sucesión apostólica del Papa. Por eso se llama apostólica. Y romana, porque fue cuando se hizo la división, que los dos imperios. Cuando se hizo la gran cima, que ya lo vamos a ver más adelante, que es la división. Entonces, estaba la iglesia ortodoxa y estaba la iglesia romana. Entonces, la iglesia romana fue la que tuvo más poder, donde empezaron a pelear los dos papas, pero la iglesia, el papa de la ciudad de Roma, que ellos tuvieron como base y pusieron en Roma, establecieron como la ciudad, establecieron como la base ahí en la iglesia de San Pedro y toda la cuestión. Por eso se le llama Iglesia Apostólica, Iglesia Católica Apostólica Romana, por todo eso que le acabo de explicar. Y también él se convierte con el jefe del Estado de la Ciudad del Vaticano, que lo establecen allá en Italia, en Roma. Por eso usted ve que el Vaticano se cuenta como un país, como una ciudad-estado, donde el que dirige y el que manda es el Papa. Dentro de Italia, dentro de Roma, está el Vaticano. Ok, es el obispo de Roma y es conocido entre los católicos como el sumo pontífice. Vea qué interesante, hermano. A él se le conoce como el sumo pontífice, que viene del latín sumus pontifex. Ahora, ¿sabe de dónde viene todo esto? ¿Sabe quién fue el primer sumo pontífice? El primer sumo pontífice fue Nimrod. Él fue el primer sumo pontífice. Porque sumo pontífice significa el máximo constructor de puentes. Porque es el puente entre el hombre y Dios. Por eso se le conoce con el nombre de sumo pontífice, el creador de puentes entre Dios y el hombre. Cuando Nimrod crea la ciudad, porque fue una ciudad, no solo una torre, él construye una esagila, él construye un sigurat. A nosotros nos han enseñado, la torre de Babel, vi algo recto así para arriba. No, fue una fortaleza, hermano. Él creó una esagila y creó un sigurat, que era algo parecido como una pirámide. Esto lo vimos en Pentateuco, hermano, ahí lo expliqué. Él se pone el título, se autoproclama el sumo pontífice, el creador del puente entre Dios y el hombre. Desde allá, desde ese momento viene esa palabra, sumo pontífice, que después la adjudica la Iglesia Católica.
Y le llaman a este hombre el sumo pontífice porque él es el puente. No es Cristo, hermano. Para ellos no es Cristo. Es el Papa, el puente, el mediador entre Dios y el hombre. Por eso le llaman sumo pontífice, porque para ellos él es el mediador, el máximo mediador, el máximo constructor de puentes entre Dios y el hombre. No, Cristo queda relegado para ellos. Y tomado de los emperadores romanos, entre cuyas obligaciones estaba la de construirlos. Pero como luego lo repito, no solo fue en Roma, se dio mucho tiempo más atrás cuando estaba ya todo esto allá en Babilonia, hermano, cuando se hizo la Torre de Babel. Y también se le conoce con el nombre de vicario de Cristo. Vicario significa aquel que toma el lugar de. Cuando usted escucha que el Papa, el vicario de Cristo, quiere decir el que tomó el lugar de Cristo aquí en la tierra. Se fue Cristo y quedó el Papa. La misma potestad para ellos que tiene Cristo, tiene el Papa acá en la tierra. Por eso le llaman el vicario de Cristo, el que tomó el lugar de. Para que tenga una idea, ¿a dónde lo han elevado? No, sí. Por eso usted que lo escucha, su santidad y cómo lo presentan, ¿ve? Por poco no dicen que es Dios. ¿Sabe usted que una de las encíclicas papales, es decir, uno de los escritos de ellos, dice que el Papa tiene la autoridad aún de condenar a los ángeles? Eso dice una encíclica papal. Un día esto lo vamos a ver, hermano. Ahí está, encíclica fulana, tal, número tal, en tal concilio. No me lo estoy inventando. Y esto para los hermanos que nos escuchan ahí en YouTube. Ahí está detallado. Ahí está documentado las encíclicas. Las bulas papales, donde dice que el Papa puede excomulgar a los ángeles y condenarlos. ¿Qué doctrina de ellos? La palabra papa, hermano, la palabra papa proviene del latín papas y del griego papas, que significa papá o padre. De ahí viene el término. Algunos lo mencionan de otra manera. Vamos a ver varias formas de donde supuestamente surge el nombre papa, que se le da el papa. Fue usado en Oriente como signo de respeto a los obispos y a los presbíteros. Y en Occidente, desde el siglo III, específicamente a los obispos. Mencionado en relación al obispo de Roma desde el siglo V como el Papas Urbis Romae y con exclusividad en el siglo VIII. Al principio a los obispos y a los presbíteros se le empezó a decir papa. El papa fulano. No necesariamente tenía que ser el máximo pontífice, no, sino que a una persona que era obispo, a un presbítero, se les conocía y les decía, el papa, por término de respeto. Luego, en Roma, en el siglo V, se les conocía como papas urbis romae. Pero ya en el siglo VIII, ya empiezan a recibir la exclusividad. Otra explicación puede ser el acrónimo de las palabras latinas Petri Apostoli Potestamen Accipiens, que quiere decir el que recibe la potestad del apóstol Pedro. Si usted ve, Petris, la P, Apostoli, la A, Potestantem, la otra P, Accipiens, la otra A, Papa. El acrónimo es para abajo, entonces ahí recibe el nombre Papa, que quiere decir el que recibe la potestad del apóstol Pedro. Porque ellos sostienen, hermano, que el primer papa fue el apóstol Pedro, donde se basan en un versículo mal interpretado, donde Jesús le dijo, sobre ti tú eres Pedro, tú eres roca, y sobre ti edificaré mi iglesia. No fue así. Si usted se va al original, al griego, le está diciendo, hey, tú eres Petros, tú eres piedrecita, pero sobre esta Petra, sobre él, sobre esta piedra gigante, voy a fundar mi iglesia. No está fundada en Pedro, no está fundada en la enseñanza de cualquier otro hombre, está fundada en Cristo.
La iglesia fue fundada en la Petra, en la piedra grande, que es Cristo. Ay, que a él le dieron la llave, hermano, y que Pedro le dice, ya aparece ahí el otro sacerdote explicándole esa herejía. Gregorio XI ordenó el título como modo formal de nombrar a los obispos de Roma. Y fue propuesta por Urbano II tras la Gran Cisma, es decir, la división que se dio, para designar a todos los primeros pontífices de la religión católica en el año 1098. A todos ellos Urbano pues, propuso que se les llamara como el Papa, a todos los pontífices. ¿Por qué? Porque reúne las iniciales de. Ahorita se lo pongo. Y esto lo va a ir anotando usted en su material. Estamos en la página 23. Pedro, que fue, según ellos, el primer encargado de la iglesia. Apóstol, que significa enviado. Pontífice, que es un constructor de puentes entre el ser humano y Dios. Y Augusto, que significa consagrado. Por eso se acuerda que vimos aquí a ver de Augusto César, que era alguien que recibía adoración, alguien que era elevado a la divinidad, alguien que era adorado. Entonces, de ahí, en base a todos esos, a esas circunstancias, al que el Papa era el sucesor de Pedro, el encargado de la iglesia, era un apóstol porque era alguien que era enviado, era un pontífice porque era el constructor de puentes, es decir, el que unía al hombre con Dios, y también era alguien, un augusto, era alguien consagrado, alguien al cual que se le podía y recibir adoración. Y una tercera explicación, hermanos, de dónde surge el término papa, es que es la unión de las dos primeras sílabas de las palabras latinas pater y pastor. Pater y pastor, que se traduce como padre y pastor. Él es el padre y también es nuestro pastor. Mire, una recomendación, hermano, sí, de manera muy personal. Quiera a su pastor, sí, respételo, pero no lo idolatre. Los hombres fallan, Dios no falla. Está bien querer al pastor, sí, quiéralo, hermano. Quiéralo, respételo, apóyelo, pero no lo idolatre. Le voy a contar un caso que yo vi. Había una pareja, hermano, que servía en una iglesia en la misma que yo serví. Y este hombre llegó a querer tanto al pastor que él decía públicamente, hermano, ante los hermanos, es que él es mi papá, decía. Yo lo veo como mi papá. El hombre tenía un corazón muy bondadoso. Pero elevó tanto al pastor. Para resumirle en cuentas, hermano, él llegó a querer tanto al pastor y el pastor lo llegó a querer tanto a él que le quitó la mujer. Se metieron en una relación de adulterio. El que le llamaba papá y él le llamaba hijo. Él se acostó con la mujer de él. Porque él ciegamente, hermano, no, es mi pastor. Y la mujer obviamente le decía, voy donde el pastor, sí, está bueno, donde mi papá, le decía. Cosita. Mire, no idolatre a los hombres. Somos seres humanos y nos equivocamos. No lo idolatre, hermano. No lo idolatre. Está bien, como le repito, hónrelo, respételo, está muy bien porque es un siervo de Dios, pero no lo idolatre, hermano. No lo idolatre. Yo respeto y veo a la gente ahí que hasta se emociona, hermano, que hasta se desmaya cuando ve al pastor. Está bien. Yo ahí no me meto. Pero como sugerencia, respete, pero no lo idolatre. Es un hombre
como cualquier otro. Como cualquier otro. Ok. El declive y la reforma gregoriana. El declive y la reforma gregoriana. Dado que las condiciones políticas en Italia se deterioraron en el siglo X, el papado cayó en manos de la nobleza romana. Los papas eran en el mejor de los casos meras figuras decorativas en una ciudad abandonada de hecho, y en el peor de los casos cayeron en la inmoralidad y fueron manipulados por familiares y por nobles sin escrúpulos. El papado empezó a descender, hermano, empezó a descender, empezaron ellos a caer en muchas inmoralidades. Ya vamos a ver a varios papas por ahí metidos en incestos, metidos en homosexualismo, metidos en pedofilias, metidos en borracheras, metidos con prostitutas. Se hizo un relajo, hermano. Lo que había comenzado bien, porque al principio la iglesia cristiana, que fueron los padres de la iglesia, mantenían algo muy bien, querían tener una buena doctrina, pero como la ambición de poder puede perder a cualquier persona, hermano, estos hombres, la sed del poder que tanto tenían, los llevó a cometer estos actos inmorales tan grandes, hermano, que vino a arruinar la iglesia. El pontificado de León IX, del año 1049 al 1054, situó al papado en el camino de la recuperación y le hizo comprometerse en una profunda reforma de la iglesia. Con León IX, hermano, comienza la reforma. Ya todos los papas que habían cometido esas atrocidades, hermano, todo el relajo que se hizo, y empezaron a ver que el imperio se les venía para abajo, aparece León IX y dice, bueno, necesitamos hacer una reforma, necesitamos cambiarle la mentalidad y la idea que la gente tiene del papado. Una característica especial de esta reforma promovida por los papas del finales del siglo XI y a principios del siglo XII era subrayar con énfasis la autoridad papal como clave para restaurar el orden interno de la iglesia. Empezaron a decir, miren, los papas somos los que mandamos y somos los que vamos a dar las órdenes aquí y somos los que vamos a limpiar la iglesia. Esa fue la idea de León IX. Gregorio VII, hermano. Gregorio VII, entre el año 1073 al 1085, surgió tanto antes como después de su elección como el defensor más acérrimo de este movimiento, de la limpieza y de la regeneración papal. El papado, resultante de estos cambios más insistentes que nunca en reforzar las prerrogativas del sumo pontífice, convenció a la mayoría de los obispos y a muchos príncipes de que estos privilegios eran en el orden religioso y temporal justos. Los introdujo en el nuevo derecho canónico que se estaba formulando para entonces y los implantó institucionalmente como una burocracia centralizada. Gregorio VII y sus sucesores fueron así los fundadores del papado moderno. Ya con Gregorio VII, hermano, comienza el papado que usted y yo conocemos, ya el que ellos empezaron a decir, no, mire, vamos a entrar dentro de los derechos canónicos, nosotros vamos a decidir quién sí, quién no, nosotros vamos a poner las instituciones, nosotros somos los que vamos a mandar porque somos los papas. Entonces, con Gregorio VII comienza, hermano, lo que ya es el papado moderno. Y el legado de los gregorianos alcanzó su cenit, es decir, su máximo, su esplendor, con el Papa Inocencio III. Inocencio III en el 1189 al 1216, cuya energía y capacidad le convirtieron en la personalidad religiosa más importante de la sociedad europea en su tiempo. Fue el primer papa en hacer uso consistente del título Vicario de Cristo. Fue el que ya se presentó así públicamente, hermano. Ya existía el nombre, pero no era tan conocido, hermano. No, ya Inocencio III toma ese título y ya lo hace público proclamándose como el vicario, el sucesor, el que toma el lugar de Cristo. Durante el papado medieval hubo documentos falsificados con el único objetivo de apoyar el papado. Para sostener la autoridad de Roma, nadie se atrevía a dudar de la verdad de los documentos. ¿Por qué? Porque venía con el sello del papa. Entonces ellos empezaron, hermanos, a falsificar, ellos empezaron a poner documentos y a decir, no, el papa viene sellado por el papa, viene por él. Todo lo que ellos querían era que la riqueza fuese a parar a las arcas de Roma. Con respecto a algunos de estos documentos, ¿cuáles eran? Bueno, la donación de Constantino,
cuyo propósito era demostrar que Constantino había dado a los obispos de Roma autoridad suprema sobre las provincias. Ellos falsificaron un documento de Constantino y dijeron, no, Constantino no lo dejó a nosotros. Constantino, mira, aquí están los documentos que dice. Y nada que ver, hermano. Otra de las cosas fue decretales falsos de Isidoro. ¿Qué decir esto? Profesaban ser decisiones adoptadas por los obispos primitivos de Roma, presentando los enunciados tales como la supremacía absoluta del Papa de Roma sobre la Iglesia. Entonces ellos empezaron a crear estos documentos, hermano. Este hombre falsificó un montón de cosas y dijo, no, mire, los obispos de Roma, los primitivos, ellos dejaron escrito que el Papa estaba sobre la Iglesia de Roma. La independencia de la Iglesia del Estado, la separación, hermano. Miren, no, la Iglesia no pertenece al Estado. Y hasta la fecha, hermano. La Iglesia no depende del Estado. Exime de impuestos. Estoy hablando solo de la Iglesia Católica. La inviolabilidad del clero en todos sus rangos hasta el punto de que no estaban obligados a darle cuentas al Estado, hermano. Porque los obispos de Roma supuestamente lo habían dejado escrito. Entonces, el clero empezó a tener sus reservas, sus escritos y decir, nosotros no tenemos por qué darle cuenta a nadie, al Estado, a nadie. Todo lo que entre en las arcas de la iglesia, todas las donaciones, no tenemos por qué decir cuánto entra. Porque no vamos a declarar impuesto. No se declara impuesto. Entonces, todo lo que aquí entra, nadie sabe. Y fueron tiempos de ignorancia y falta de crítica de estos documentos. No fue sino hasta la reforma del siglo XVI que fueron examinados y se comprobó que carecían de fundamento. Se comprobó que eran falsos. ¿Cuánto tiempo pasaron? ¿Cuánto tiempo se pasaron enriqueciendo, hermano? Si la reforma va más allá, hermano, de lo que hizo Martín Lutero. La reforma tiene un boom increíble, hermano, donde se sacó de la ignorancia a muchas personas que estaban sometidas a lo que la iglesia había enseñado. Algunos papas que destacaron fueron Gregorio I, del 590 al 604, considerado como el mejor, llamado el Grande. Hizo cambios en la iglesia tales como cambió la litúrgica misal y también instituyó la obra misionera. Él impulsó mucho, hermano, la obra misionera. Envió misioneros a Inglaterra para cristianizar al pueblo. Allá estaba la iglesia anglicana, allá estaban otras iglesias, otras creencias, y ellos mandaron, hermano, a estas personas para poder cristianizar el pueblo inglés. Pero también una de las cosas que hizo fue que desarrolló la doctrina de adoración de las imágenes. Con Gregorio I comenzó la adoración a las imágenes. También fue uno de los creadores del purgatorio, hermano, donde dicen que la persona al morir va a purgar, va a este lugar de fuego y tiene que pasar un proceso de purificación, pero que si usted ofrenda, pasa menos tiempo en el purgatorio. Ese fue el boom para ellos, lo que más dinero les generó, el purgatorio. Se crea en el purgatorio, hermano. Este Gregorio lo inventa y dice, no, hombre, con esto vamos a generar dinero. Y empezó a decirle a la gente, mire, entre más dinero usted dé, menos tiempo va a pasar su familiar en el purgatorio. Menos tiempo se va a pasar quemando, purificando, y ya va directo a la presencia de Dios. Y empezaron a ofrendar. Ya le quitamos 100 años, porque la iglesia tenía la autoridad. Por lo que has dado, Dios te perdona 100 años más a tu familiar. Depende de lo que ponían. Así como ponía, así le perdonaban. Y se inventaban, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? Tiene que pasar purificándose 3000 años. Entonces voy a dar esta ofrenda. Ok, excelente. Entonces te liberamos tantos años a tu familiar del purgatorio. También fue fuerte defensor de la vida monástica, apoyó mucho el monasterio, hermano, y fue uno de los administradores más capaces en la historia de la iglesia romana, y bien merecía su título como el Grande, Gregorio el Grande. Bueno, hemos hecho un recorrido por toda la historia, hermanos. Hemos tratado de abarcar un buen espacio. Yo siempre se los he dicho, la materia de historia de la iglesia es una de las materias más pesadas que usted va a recibir dentro del seminario, y necesito que ponga mucho de su parte